Entonces, sobre ese tema de qué es la vida, que tiene relaciones con la física, con la química, con la evolución de las especies, con la formación del universo, ¿no es cierto?, con las galaxias, etcétera, el Big Bang. Sobre el tema vamos a hablar en el siguiente orden, ¿no? La primera pregunta va a ser simplemente, ¿qué es la vida? ¿A qué le estamos llamando vida, ¿no? Buenos días, gracias por la introducción. Mi nombre es Jorge Ventín, soy biólogo, ecólogo en realidad. Estudié biología en la Universidad Agraria, me especialicé, no sé cómo será ahora, pero antes tenía dos posibles especializaciones. Podía ser ecólogo o biotecnólogo. Entonces yo me especialicé en ecología y de ahí torcí un poco mi carrera hacia los negocios y hice una maestría en ecología industrial después. Y bueno, la vida te lleva por diferentes caminos y ahora estoy dirigiendo el Centro Global Education aquí en la universidad. Quiero agradecerles a todos por invitarme a la charla y como bien mencionó el doctor Regal, yo creo que el sesgo de la mayoría, me imagino que todos los de la mesa, es un sesgo más naturalista, materialista, ¿no? O sea, cómo se define la vida desde el punto de vista más, digamos, cómo se define bajo un enfoque basado en ciencia, en evidencia, etc., ¿no? Entonces, la vida, ¿no? ¿Qué cosa es la vida? Primero quisiera empezar diciendo que la vida es una definición arbitraria. Un grupo de personas se han juntado y han dicho que definamos vida. Nosotros vamos a arbitrariamente decir qué cosa pensamos nosotros que es vida, ¿no? Y la definición globalmente aceptada en la comunidad científica es básicamente que la vida, que para que algo sea considerado como vivo debe reunir unas características mínimas, ¿no? O la gran mayoría de las características que voy a citar. La primera característica es que debe existir homeostasis, un proceso llamado homeostasis. ¿Qué cosa quiere decir eso? ¿Alguien sabe qué cosa es homeostasis? Biología en general, en el colegio, ¿no? Perdón, equilibrio interno, exactamente. La homeostasis es la capacidad que tiene un sistema para mantener ciertas variables constantes, por ejemplo, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, su temperatura no se mueve más o menos de 37 grados. Si la temperatura baja a 20 grados, se mueren. Si la temperatura sube a 45 grados, se mueren. Entonces, el cuerpo tiene varios mecanismos que buscan mantener, por ejemplo, la variable llamada temperatura más o menos constante, ¿no? Lo mismo se puede aplicar a temas como acidez de la sangre, cantidad de oxígeno o dióxido de carbono en el plasma, un montón de diferentes variables que al mantenerse estables hacen que sea posible la vida. Entonces, esa es una de las primeras características de homeostasis, ¿no? La segunda es organización, ¿no? Los seres vivos deben contar con el concepto de organización. Vayamos a la escala que vayamos. Si vemos una célula, un organismo unicelular, vamos a ver que hay una organización dentro de esa célula. Y si vamos a un nivel de organismo multicelular como cualquiera de los que estamos aquí, tenemos también otro tipo de organización, ¿no? Tenemos también la propiedad de metabolismo. Metabolismo no es más que intercambiar cosas con el exterior, ¿no? Todos respiramos, todos comemos, estamos permanentemente intercambiando materia y energía con nuestro entorno. Entonces, eso es otra característica de la vida. Tenemos otro que es crecimiento, ¿no? Los seres vivos generalmente crecen, empiezan de un tamaño determinado, luego desarrollan estructuras adicionales y crecen. Los seres vivos también deben ser adaptables, deben poder adaptarse a su entorno. Además, los seres vivos deben poder responder a estímulos externos o internos, ¿no? Deben tener la capacidad de interactuar con su entorno. Y finalmente, y muy importante, deben ser capaces de reproducirse. Entonces, cuando nosotros vemos algo en la naturaleza y decimos, ¿eso está vivo o está muerto? Para nosotros determinar que está vivo, esto que estamos analizando debe tener todas las características, o al menos la mayoría. ¿Por qué digo la mayoría? Porque existen algunos seres, podríamos llamarlos sistemas organizados biológicos o orgánicos en la naturaleza
que no cumplen con todas las características de vida. El típico ejemplo es el virus, ¿no? Un virus, ¿saben con cuál de las características que he mencionado no cumple el virus? ¿Quién me dice? Por ahí va, ¿no? El virus no tiene metabolismo. El virus no intercambia sustancias o energía con el entorno, sino hasta que invade una célula, inyecta el ADN que tiene dentro del núcleo de esta célula, y luego la célula se convierte en una fábrica de virus, ¿no? Entonces, pero sin embargo, podemos decir que un virus es un ser muerto, tiene la misma categoría que una piedra, que una roca, que un vaso de agua. No, ¿no es cierto? Entonces, por eso mencioné antes que la definición de vida es arbitraria. Son un grupo de personas que se han puesto de acuerdo y han dicho, ¿sabes qué cosa? Nosotros vamos a decir que esto es vida, ¿no? Que esta definición está supeditada a variar, efectivamente sí, ¿no? Aparte de lo que mencioné sobre las características que debe tener un ser vivo, hay un tema también de escala, ¿no? Por ejemplo, hay quienes consideran a un ecosistema como un ser vivo, por ejemplo. Si ustedes ven una selva, por ejemplo, desde arriba, hay quienes hacen una analogía entre una selva y, digamos, un tejido, ¿no? Tienes los árboles podrían ser células, los ríos podrían ser, qué sé yo, el equivalente a vasos sanguíneos. Hay intercambio de sustancias también entre los diferentes componentes del ecosistema llamado selva, por ejemplo, y un organismo, en fin, ¿no? Entonces, espero que haya sido una introducción más o menos básica para arrancar con las discusiones que vienen. Me voy a salir también un poco del tema. No voy a hablar específicamente de la vida, sino en general de los límites de la ciencia, que evidentemente es un tema que está relacionado y creo que puede dar bastante para la conversación posterior. Y sobre todo me voy a enfocar en el filósofo Immanuel Kant, en su postura sobre este tema. Ahora, veo que no sé si se lee. Pero bueno, los puntos a tratar muy brevemente, no sé si me da el tiempo para todo, voy a tener que saltearme quizá, sea menos primero. 3 minutos. Ya. Entonces, me voy a enfocar en el tema, ¿no? En el primer punto, tratar. Reduce acá a 3 minutos. Ya. Entonces, me voy a centrar solo en el primer punto, a ver si se alcanza a 3 minutos, toda la crítica de la razón pura. Entonces, la pregunta es: ¿qué podemos conocer? ¿No? ¿Qué es lo que podemos conocer? Kant, digamos, parte del hecho de la ciencia, ¿no? La ciencia moderna, sobre todo desde Galileo, nos otorga una serie de conocimientos que son, en cierto sentido, indiscutibles, ¿no? Entonces, claro, el conocimiento es algo que tiene que ser un asunto exclusivo de la ciencia, ¿no? El conocimiento, como está ahí, es un asunto de la ciencia, no de la religión, y sin embargo, ¿qué es este conocimiento? El punto que quiere hacer Kant es que el conocimiento supone siempre una actividad del sujeto, ¿no? Entonces, el conocimiento parte de ser afectado por los objetos, ¿no? Pero el objeto está afectando nuestra sensibilidad, que de alguna forma recibe el objeto, de tal forma que nuestra experiencia del objeto ya no es el objeto tal como puede ser en sí mismo, sino en tanto nos afecta. Entonces, como nosotros, para poner un ejemplo muy sencillo, podemos ver un árbol, nuestra experiencia de un árbol no es la misma que la de un perro, que la de otro animal, ¿no? Que a lo mejor experimentar ese objeto sobre todo a través del olfato y no de la vista, ¿no? Entonces, el conocimiento de alguna forma está determinado por nuestra sensibilidad, por la sensibilidad humana. Entonces, el conocimiento, va a la redundancia, o no sé si será innecesario decirlo, me parece que sí. O sea, el conocimiento es un conocimiento humano. Es un conocimiento que a su vez está limitado por los límites del ser humano, ¿no? Entonces, si bien todo conocimiento parte de la sensibilidad, el conocimiento no solo supone ver las cosas, recibir la información del mundo, sino que esta información siempre es ordenada por lo que Kant llama el entendimiento, que tiene ciertas reglas. Entonces, el conocimiento en realidad es un constructo de las facultades del ser humano, tanto de la sensibilidad como del entendimiento. Y en ese sentido es que solo podemos tener conocimiento de ese Kant de los fenómenos,
¿no? No podemos conocer las cosas como puedan ser en sí mismas, sino que siempre esta información está siendo ordenada por un entendimiento que la está adecuando, la está estructurando de acuerdo a sus reglas. Entonces, una primera conclusión sobre este tema, voy a tener que saltarme de frente a las conclusiones al segundo punto, al primer punto, ¿no? Es que, no, en realidad, ya, ninguno de los dos puntos. Ya, una conclusión previa sobre este tema, ¿no? Solo conocemos los objetos del mundo, solo conocemos aquello de lo que tenemos experiencia sensible. Todo conocimiento nuevamente depende de una experiencia sensible. No hay conocimiento de algo, de aquello que no podamos tener un contacto mediante de la sensibilidad. Entonces, en ese sentido, Kant, el punto que quiere hacer es que hay ciertas cosas acerca de las cuales no podemos tener conocimiento. Aquello que no se da a los sentidos. Entonces, un ejemplo específico sería acerca del inicio del mundo. El mundo tiene un inicio en el tiempo. La otra posibilidad sería que el mundo haya existido por siempre, remontándonos hacia el infinito, pero ninguna de estas dos respuestas posibles es algo de aquello de lo que podamos tener experiencia. No podemos tener experiencia del infinito hacia el pasado. Pero incluso si pensamos un inicio en el tiempo, como el Big Bang, siempre el entendimiento va a hacer la pregunta, ¿qué había antes? Entonces, para Kant, el origen del mundo, el origen del universo es algo que el ser humano jamás va a poder conocer porque escapa la facultad misma de nuestro entendimiento. En el caso de la vida ¿cómo sería? Entonces, bueno, en el caso de la vida, ¿no? Yo creo que la ciencia está bastante cerca, ¿no? De comprender el paso de la materia inorgánica a la materia orgánica, hasta donde yo estoy enterado, exactamente cómo se da esto, qué significa que de un momento a otro los átomos, las moléculas se empiecen a organizar de una forma ordenada, ¿no? Y estable, y claro, en última instancia lo específico de la vida es que se mueve por sí misma. Yo creo que es un tema que no podríamos decir a priori que se encuentra fuera de los límites de la ciencia. Yo creo que en ese sentido, digamos, ¿qué es la vida? Es una pregunta estrictamente científica. No la pondría, no escribiría el tema en absoluto, ¿no? Del conocimiento. Yo creo que Kant tiene en mente otros problemas que son todavía más difíciles. No es que el tema de la vida sea fácil, ¿no? Pero en última instancia la pregunta que se pone Kant es acerca del inicio de los tiempos, ¿no? O acerca de la existencia, acerca de la causa de las cosas, ¿no? Bueno, todo lo que existe por una razón. Entonces, con ese interrogante podemos buscar la razón de todo, pero en última instancia también nos remontaríamos nuevamente hacia el infinito, ¿no? Pasado. Entonces, es pensable la idea de un ser que sea incausado, ¿no? Pero nuevamente eso es un tema que ya escapa a la especulación científica, ¿no? Entonces yo voy a enfocar mi exposición al tema de la existencia de Dios, ¿no? Pero no me voy a meter con ese tema. En el caso de la ciencia, entendida como un organismo del cual evidentemente a través de microscopio, tenemos experiencias sensibles, es un tipo de objeto, ¿no? Que en principio tiene que poder ser comprensible, ¿no? Por la ciencia, ¿no? Y me parece que se ha avanzado bastante a nivel digamos, de la microbiología, pero todavía me parece que todavía falta. Entonces, bueno, lo voy a dejar ahí. Doy paso entonces a Víctor Andrés. O sea, de hecho, la primera entrada, la primera intuición que tenemos o los primeros modelos que creamos del mundo vienen a partir de los sentidos, ¿no? Pero esa organización y ese entendimiento nos puede tal vez hacer que entendamos otras cosas que en principio están para siempre fuera de los sentidos, ¿no? Por ejemplo, qué pasa de un agujero negro, ¿no? O qué sucede a escalas subatómicas de existencia donde no se puede observar, ¿no? Qué sucede con lo intangible. Entonces, bueno, pero yo quería regresar al tema de la vida, ¿no? ¿Qué es la vida? Se conocen bastantes pasos sobre el origen de la vida. Se sabe cómo se forman los átomos en las estrellas, se sabe cómo se forman las moléculas orgánicas que se forman inclusive en el espacio vacío. Hay aminoácidos flotando en el espacio vacío.
se sabe más o menos cómo se forma el ARN, la transición al ADN, hay algunos huecos por ahí, no se sabe si la vida se originó en la Tierra o si vino de alguna otra parte del sistema solar o inclusive de otros sistemas, por esta hipótesis de la panspermia, ¿no? Que es interesante. Entonces hay cosas que no se conocen. Se sabe el origen de la Tierra, se sabe cómo comenzó la Tierra, cómo se formó el sistema solar, eso no es un misterio, hace 4.5 mil millones de años, ¿no? Se sabe cómo podría acabar, se sabe que las galaxias de la Vía Láctea, nuestra galaxia, la galaxia Andrómeda, van a chocar en un futuro distante, ¿no? Hay teorías o hipótesis sobre lo que sucede o lo que pudo haber sucedido antes del Big Bang. Hay hipótesis sobre lo que podría suceder después. Algunas de estas tal vez no tengan laboratorio, no puedan ser falsables. Esas son hipótesis que podrían convertirse en teorías científicas. Hay toda una discusión, por ejemplo, si es que la, entre comillas, teoría de las supercuerdas es una teoría científica. Pero el tema de la vida es interesante porque Jorge habló un poco sobre la homeostasis. Yo había estudiado, creo que en el colegio, 7 características, ¿no? Que crecen o nacen, mueren, crecen, se reproducen, respiran, tienen ADN, cosas así, ¿no? Entonces, claro, si encontramos vida que no tenga ADN, que utilice tal vez otra molécula o que utilice inclusive otras bases, ¿no? Que no sea carbono, sino silicio, ¿no? Vamos a llamar eso vida. Según los físicos, la vida tiene que ver con la posibilidad de retrasar de alguna manera la termodinámica, ¿no? La vida estaría capturando energía del sistema para ordenarse, haciendo el sistema más desordenado al final, ¿no? Entonces el universo fluye del orden al desorden y en este flujo puede existir la vida, ¿no? Cuando se llega al desorden absoluto, a la entropía absoluta, al equilibrio térmico, y ya no va a poder haber vida, ¿no? Entonces algunos físicos también la definen de esa manera. Los informáticos podrían definirla como la capacidad de almacenar información. Información se puede almacenar de manera binaria y la información suele contener cuestiones útiles para el mundo, ¿no? Por ejemplo, una teoría científica es información, una novela es información, tiene cierta coherencia, cumple ciertas reglas gramaticales, ¿no? Pero si yo tipeo letras al azar, eso no es información, ¿no? Entonces, la vida tiene la capacidad de tomar estas miles de millones de variables y acumular en esta molécula información que sea útil para vivir en el mundo, ¿no? Y la primera información o la primera capacidad que tiene esta molécula es la replicabilidad, ¿no? Y toda replicabilidad contiene algunos errores a veces, ¿no? Y eso hace que hayan diferencias en las proteínas que se están codificando y eventualmente puede haber también un cambio al azar que sea adaptativo.